Entrevista al extraterrestre. Edición Lectores. Copyright 2010 por Lawrence R. Spencer. 2010. Traducción al castellano por Ernesto Lacalle. La carta de la señora McElroy, 12 de agosto de 2007. Estimado Lawrence, le estoy escribiendo esta carta en mi vieja máquina de escribir Underwood, que compré después de mi baja del ejército. De alguna manera combina apropiadamente con el tema de esta carta y con los documentos que se adjuntan en este sobre. La última vez que hablé con usted fue hace unos 8 años. Durante su breve entrevista telefónica conmigo, me pidió que le ayudara con la investigación para The Oz Factors, libro que estaba escribiendo. Usted sospechaba que yo sabía algo que le podía ser de utilidad en su investigación sobre la posibilidad de que seres extraterrestres pudieran haber influido en la historia de la Tierra. En esa oportunidad yo le dije que no tenía ninguna información que pudiera compartir con usted sobre alguna cosa. Desde entonces he leído su libro y lo encontré muy interesante y convincente. Usted es obviamente un hombre que ha hecho sus deberes y que podría entender mis propias experiencias. He estado pensando mucho acerca de su alusión al viejo filósofo, a quien parafraseó en nuestra conversación telefónica. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Aunque no creo que el poder sea lo pertinente en mi vida, ni es lo que me motiva el envío de estos documentos adjuntos, ciertamente me dejó pensando sobre mi responsabilidad. He reconsiderado mi posición por una serie de razones, entre las cuales no es la menos importante el hecho de haberme dado cuenta de que usted tenía razón. Tengo la responsabilidad para conmigo misma, por lo menos. Posiblemente no pueda expresarle el infierno personal de indecisiones éticas y ambivalencia espiritual que he sufrido desde 1947. No quiero seguir jugando el juego de tal vez debí o tal vez no debí por el resto de la eternidad. Muchos hombres han sido asesinados para impedir la posibilidad de que este conocimiento que yo misma he ayudado a ocultar a la sociedad hasta ahora sea revelado. Solo un pequeño puñado de personas en la Tierra han visto y oído lo que he debido mantener en secreto durante 60 años. Durante todos estos años pensé que había sido depositaria de una gran confianza por el poder en nuestro gobierno, aunque muchas veces he sentido que el poder está muy equivocado al proteger a la humanidad de la certeza de que no solo existen formas de vida extraterrestre inteligente, sino que además han estado y siguen monitoreando, controlando e invadiendo de manera agresiva la vida de todos en la Tierra cada día. Por lo tanto, creo que ha llegado el momento de pasar mi conocimiento secreto a alguien que estimo lo entenderá. No creo que sea responsable de mi parte llevarme estos conocimientos a la tumba, más allá del eventual alcance o reconocimiento. Creo que hay un bien mayor a ser servido que el de proteger los intereses creados, para los que esta información es considerada un asunto de seguridad nacional, sea cual fuere su significado y su resultante justificación para catalogarla como máximo secreto. Además, ya tengo 83 años de edad. He decidido dejar este cuerpo que ya ha sobrepasado su utilidad para mí, utilizando un método indoloro de eutanasia autoadministrada. Me quedan muy pocos meses de vida
y nada que temer o perder. Así pues, me he mudado de Montana, donde mi marido y yo vivimos durante la mayor parte de mi vida, para pasar nuestros últimos días en una habitación de un segundo piso alquilado en una hermosa casa en la patria de la familia de mi marido, en el condado de Meath, Irlanda. Voy a morir, no muy lejos del gran montículo The Great Mound en Knowth, y Doubt, el montículo del hada de la oscuridad. Doubt, the Fairy Mound of Darkness. Estos son mojones sagrados o grandes estructuras de piedra grabadas con jeroglíficos indescifrables que se construyeron cerca del año 3700 a.C., casi al mismo tiempo que las pirámides y otros monumentos de piedra inexplicables que se estaban erigiendo por todo el planeta. También estoy no muy lejos de la colina de Tara, The Hill of Tara, que una vez fue la antigua sede del poder en Irlanda, donde se dice que 142 reyes han reinado en los tiempos prehistóricos e históricos. En la religión antigua y la mitología irlandesa, este era el lugar sagrado donde moraban los dioses y se encontraba la entrada al otro mundo. San Patricio llegó a Tara para conquistar la antigua religión de los paganos. Él pudo haber suprimido las prácticas religiosas de la zona, pero desde luego no produjo ningún impacto en los dioses que trajeron estas civilizaciones a la tierra, como descubrirá al leer los documentos adjuntos. Por lo tanto, se trata de un lugar apropiado para mi partida de este mundo profano y la liberación definitiva de las cargas de esta vida. La claridad de la mirada retrospectiva me ha revelado un propósito más elevado para mí: ayudar a la supervivencia del planeta, a todos los seres vivos y las formas de vida en nuestra galaxia. El statu quo de nuestro sistema de gobierno ha sido el de proteger al pueblo del conocimiento de estos asuntos. De hecho, la única protección que ofrece la ignorancia y el secreto es ocultar la agenda privada de los poderosos para esclavizar a otros, y al hacerlo, se desarma a todos los enemigos percibidos y sus aliados a través de la superstición y la estupidez. Por lo tanto, he adjuntado los originales y las únicas copias existentes de mis notas personales y reflexiones sobre un asunto que he mantenido oculto a todos, incluso a mi propia familia. También he incluido mis copias de las transcripciones mecanografiadas por el taquígrafo que transcribió todas mis entrevistas con el piloto extraterrestre del platillo al término de cada entrevista. No tengo ninguna copia de las grabaciones que se hicieron de los informes de mi entrevista. Nadie hasta ahora supo que me las arreglé para quedarme secretamente con copias de las transcripciones oficiales de las entrevistas. Ahora le confío estos documentos a su discreción para ser difundidos al mundo en cualquier forma o manera que usted considere apropiada. Mi única petición es que, de ser posible, lo haga de una manera tal que no ponga en peligro su propia vida ni su bienestar. Si usted fuera a incorporar estas notas de mis experiencias en una obra de ficción como una novela, la naturaleza testimonial del material podría ser fácilmente pasada por alto o descartada por cualquier agencia u organización para quienes la seguridad nacional es usada como un escudo contra el discernimiento y la justicia.
Al hacerlo, podría negar cualquier conocimiento de su verdadero origen y afirmar que es una obra ficticia de su imaginación. Quien dijo que la verdad supera la ficción estaba muy en lo cierto. Para la mayoría de la gente todo esto será increíble. Por desgracia, las creencias no son un criterio confiable para la realidad. Además, estoy segura de que si le fuera a mostrar estas notas a cualquier persona que prefiera la esclavitud física, económica o espiritual por sobre la libertad, el contenido de este mensaje le va a parecer bastante desagradable. Si intentara publicar los documentos con carácter de hechos reales en algún periódico o en las noticias de televisión por la noche, es seguro que será rechazado de plano por ser la obra de un chiflado. La propia naturaleza de estos documentos los hace increíbles y por lo tanto desacreditables. Por el contrario, la liberación de esta información es potencialmente catastrófica para determinados intereses creados de orden político, religioso y económico. Estos documentos contienen información muy relevante para su interés y sus investigaciones sobre encuentros con extraterrestres y experiencias paranormales. Para usar la analogía de su libro The Oz Factors, los factores de Oz, puedo decir honestamente que los pocos informes existentes sobre hechos e influencias de extraterrestres son solo una suave brisa en el ojo del huracán. Apocalíptico girando alrededor de la Tierra. Realmente hay magos y brujas malvadas y monos voladores en este universo. Esta información de la que se ha sospechado y o especulado durante tanto tiempo ha sido constantemente negada por los principales medios, la academia y el complejo militar industrial del que el presidente Eisenhower nos advirtió en su discurso de despedida. Como usted sabe, en julio de 1947, el campo aéreo del ejército de Roswell, RAF, emitió un comunicado de prensa informando que el personal de campo del grupo de bombarderos 509 había recuperado un plato volador accidentado en un rancho cerca de Roswell, Nuevo México, despertando un intenso interés de los medios. Ese mismo día, el comandante general de la 8ª Fuerza Aérea declaró junto al mayor Jesse Marcel, quien había intervenido en la recuperación de los restos originales, que en realidad se habían encontrado solo los restos de un globo meteorológico. Los hechos reales del incidente han sido suprimidos por el gobierno de los Estados Unidos desde entonces. Usted podría no saber que yo estaba enlistada en el Cuerpo Médico de la Fuerza Aérea del Ejército de Mujeres de Estados Unidos, WAC, que era parte del Ejército de los Estados Unidos en ese entonces. Fui asignada al grupo de bombarderos 509 como enfermera de vuelo al momento del incidente. Cuando la noticia del accidente se recibió en la base, se me pidió que acompañara al señor Cabot, oficial de contrainteligencia, al lugar del accidente, como conductora de su vehículo, y para atender cualquier asistencia médica de emergencia a cualquier sobreviviente, si fuera necesario. Por lo tanto, fui testigo por unos instantes de los restos del accidente de una nave espacial extraterrestre, como así también de los restos de los varios tripulantes a bordo de la nave que ya estaban muertos.
Cuando llegamos, me enteré de que uno de los tripulantes de la nave había sobrevivido al accidente. Estaba consciente y aparentemente sano. El extraterrestre consciente era similar, aunque no igual a los demás. Ninguno de los otros miembros del personal presente podía comunicarse con el sobreviviente, ya que el ser no se comunicaba verbalmente o por ningún signo reconocible. Sin embargo, mientras yo examinaba al paciente, buscando detectar posibles lesiones, inmediatamente detecté y entendí que el extraterrestre estaba intentando comunicarse conmigo por medio de imágenes mentales o por pensamientos telepáticos que se proyectaban directamente desde la mente del ser. De inmediato informé de este fenómeno al señor Cabot, dado que ninguno de los presentes podía percibir esos pensamientos y que el extraterrestre parecía capaz y dispuesto a comunicarse conmigo. Se decidió, después de una breve consulta con un oficial de alto rango, que acompañaría al extraterrestre sobreviviente de vuelta a la base. Esto se debió en parte al hecho de que yo era una enfermera y podría atender a las necesidades físicas del extraterrestre, así como servir de comunicador no amenazante y de compañía. Después de todo, yo era la única mujer en el lugar y la única persona que no estaba armada. Me asignaron a partir de entonces a servir permanentemente como compañía del extraterrestre en todo momento. Mi deber era intentar comunicarme, entrevistar al extraterrestre y hacer un informe completo a las autoridades del comando sobre todo lo que pudiera descubrir. Posteriormente, se me suministraron listas específicas de preguntas provistas por el personal militar y no militar, para ser formuladas al extraterrestre. Yo debía actuar de intérprete y registrar las respuestas a las cuestiones planteadas. También acompañé al extraterrestre en todo momento durante las pruebas médicas y los muchos otros exámenes a los que fue sometido por el personal de numerosas agencias de gobierno. Me dieron un ascenso en rango a sargento senior para mejorar mi nivel de seguridad y para aumentar mi sueldo, que pasó de $54 al mes a $138 al mes, por esta tarea tan inusual. He realizado estos deberes desde el 7 de julio hasta agosto de 1947, momento en el cual el extraterrestre murió, o dejó su cuerpo, como se puede leer en mis notas. Aunque nunca me dejaron enteramente a solas con el extraterrestre, ya que siempre había personal militar, gente de la agencia de inteligencia y una variedad de otros funcionarios presentes que venían de vez en cuando. Yo tuve acceso y comunicación permanente con el extraterrestre por casi 6 semanas. Lo que sigue es una visión general y un resumen de mis recuerdos personales de las conversaciones con el piloto de la nave extraterrestre, a quien llegué a conocer por el nombre de Earl. Siento que es mi deber en este momento, por el bien de los ciudadanos de la Tierra, revelar lo que he aprendido en mi interacción con Earl. Durante esas 6 semanas, en el aniversario de su muerte o partida hace 60 años. A pesar de que serví como enfermera en la Fuerza Aérea del Ejército, yo no soy un piloto ni un técnico. Además, yo no tuve ningún contacto directo con la nave espacial u otros materiales recuperados del lugar del accidente en ese momento
ni posteriormente. A tal grado se debe tener en cuenta que mi comprensión de la comunicación que tuve con Errol se basa en mi propia capacidad subjetiva de interpretar el significado de los pensamientos y las imágenes mentales que era capaz de percibir. Nuestra comunicación no consistía en lenguaje hablado en el sentido convencional. De hecho, el cuerpo del extraterrestre no tenía boca a través de la cual hablar. Nuestra comunicación fue por telepatía. Al principio, yo no podía entender a Errol muy claramente. Pude percibir imágenes, emociones e impresiones, pero era difícil para mí expresarlas verbalmente. Una vez que Errol aprendió el idioma inglés, fue capaz de enfocar sus pensamientos con mayor precisión, utilizando símbolos y significados de palabras que yo pudiera entender. El aprendizaje del idioma inglés lo hizo como un favor hacia mí. Fue más en mi propio beneficio que en el de ella. Al final de nuestras sesiones de entrevistas y cada vez más desde entonces, me he sentido más cómoda con la comunicación telepática. Me he vuelto más hábil para entender los pensamientos de Errol como si fueran míos. De alguna manera sus pensamientos se convirtieron en mis pensamientos, sus emociones en las mías. Sin embargo, esto estaba limitado a su buena voluntad e intención de compartir su propio universo personal conmigo. Ella fue capaz de ser selectiva sobre el tipo de comunicación que se me permitía recibir, pero su experiencia, capacitación, educación, relaciones y propósitos son exclusivamente suyos. El dominio es una raza o civilización de la que Errol, el extraterrestre que entrevisté, es un oficial, piloto e ingeniero que presta servicios en la fuerza expedicionaria del dominio. Hay un símbolo que parece una arroba con A mayúscula y representa el origen y el contorno ilimitado del universo conocido, unido e integrado en una vasta civilización bajo el control de el dominio. Errol está actualmente asignada en una base en el cinturón de asteroides a la que ella se refiere como una estación espacial en el sistema solar de la Tierra. En primer lugar, Errol es ella misma. En segundo lugar, ella voluntariamente sirve como oficial, piloto e ingeniero en la fuerza expedicionaria del dominio. En esa posición ella tiene deberes y responsabilidades, pero ella también es libre de ir y venir como le plazca. Por favor, acepte este material y délo a conocer a tantas personas como sea posible. Repito que no es mi intención poner en peligro su vida con la posesión de este material, ni tampoco espero que realmente crea algo de su contenido. Sin embargo, intuyo que usted puede apreciar el valor que semejante conocimiento podría tener para quienes estén dispuestos y sean capaces de enfrentar la realidad del mismo. La humanidad necesita conocer las respuestas a las preguntas que figuran en dichos documentos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro propósito en la Tierra? ¿Está la humanidad sola en el universo? Si hay vida inteligente en otros lugares, ¿por qué no hacen contacto con nosotros? Es vital que la gente entienda que si no se toman medidas eficaces para deshacer los efectos de la penetración extraterrestre de larga data en la Tierra,
Las consecuencias serán devastadoras para nuestra supervivencia física y espiritual. Tal vez la información de estos documentos pueda servir como un trampolín hacia un futuro mejor para la humanidad. Espero que usted pueda ser más inteligente, creativo y valiente en la distribución de esta información de lo que yo he sido. Que los dioses lo bendigan y guarden. Matilda O'Donnell McElroy, Sargento Maestro Principal, retirada. Cuerpo Médico de Mujeres de la Fuerza Aérea del Ejército. 100 Troyton Heights, Navan Meath, Condado de Meath, Irlanda.